¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de La Hoguera Discreta, donde a partir de hoy vamos a entrevistar escritores, ¿no? Siempre que ellos tengan la posibilidad de darnos un tiempo y vamos a hablar de ciertos temas relevantes. En esta primera entrega, vamos a empezar con Jorge Eslava. Jorge Eslava es un escritor peruano, ¿no? Sociólogo, docente en casi todos los niveles de educación. Y el día de hoy nos visita, de manera virtual al menos, para comentarnos sobre su obra en general, ¿no? Sobre su visión de la educación, sobre literatura infantil y juvenil y algo que es de particular interés sobre sus novelas como Clave de Sol, Sol tan lejos. Claro que también va a tocar algunos temas más que espero pues sea de su entero agrado. Bienvenidos a esta nueva sección y un abrazo. ¿Qué tal, don Jorge Eslava? Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación de entrevista. Sabemos que usted es uno de los escritores peruanos de LIG más importantes, ¿no? Si no el más importante, porque la verdad creo que los importantes también han fallecido ya, pues, ¿no? Pero de los vivos, de los vigentes, creo que es uno de los más resaltantes y eso es un mérito muy grande, ¿no? Permíteme agradecerte, a pesar de que esas palabras de presentación casi parecen una antesala para la tumba, pero muchísimas gracias por la invitación y bueno, es una oportunidad para verte. Tenemos una amistad no frecuente, pero una amistad larga y una buena ocasión también para conversar sobre un tema de tu interés o de nuestro interés, y espero también que de otras personas. Claro, sí, yo creo que va a ser así, pues, ¿no? Justamente venía diciendo de que los escritores, ¿no? Del IG actualmente, donde usted creo que destaca por mérito propio, sin embargo, tomados por la crítica literaria académica, oficial, pues, de algún modo, ¿no? Esa crítica rancia que se produce en universidades, que todavía ve con ojos recelosos a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Un caso simple es que, por ejemplo, en San Marcos no hay todavía un curso oficial sobre ello dentro de la carrera de literatura, pero sí la hay en bibliotecología o en educación. La primera pregunta sería, ¿no? ¿Por qué hacer literatura infantil y juvenil en el Perú? Conozco muy pocos ejemplos de la literatura en mayúsculas o la literatura para adultos que tengan la osadía o la travesura y esta mirada caleidoscópica del espíritu infantil como lo tiene Pinocho. Y es una novela que se inscribe dentro de la literatura infantil del siglo XIX. Es una novela casi tan compleja, voy a hacer una herejía, pero casi tan compleja como podría ser el Quijote en su planteamiento sobre la lectura. La relación con la paternidad, la relación con la cultura, la relación con la escuela, con los centros institucionales. También conozco pocas novelas de la densidad y de la reflexión filosófica como Momo, de Mijael Ende, o reflexiones filosóficas como la de Tommy Ungerer. De modo que yo sigo desconcertado, a veces desarmado, frente a este ninguneo o subestima que sufre la literatura infantil y juvenil en el país. Muy prejuiciosa todavía, que es una muestra también del subdesarrollo de nuestra cultura. Arguedas tuvo un interés por la literatura infantil juvenil. A él le debemos la primera gran antología de mitos, leyendas, que prepararon junto con Francisco Izquierdo Ríos a fines de la década del 40. El propio Francisco Izquierdo Ríos ha sido un cultor de la literatura infantil que
desdibujó, digamos, esa línea. Él se interesó por borronear esa línea que separaba la literatura infantil, juvenil de la gran literatura o literatura para adultos. Él producía indistintamente libros extraordinarios para los docentes como Mateo Paiva, el maestro, o profesores y niños, ¿no? Un libro que nos plantea los problemas del magisterio y de la escuela. Está Catacora, está Carlota Núñez, ¿no? Sí, llama a sublevarse, ¿no? A mí me sorprende mucho que cada vez que se define la literatura en la universidad como insurgencia, como malestar, y no se tome en cuenta la literatura infantil, la perspectiva infantil, es como si siguiéramos pensando que la infancia, como dice la etimología, son los niños, los seres sin voz. Infancia es eso, ¿no? Y si pensamos así, es también como echar un plumazo a los donadies, a los parias, a los frustrados. O sea, todo ese universo de Ribeiro es como si también no existiera, ¿no? Los niños, los jóvenes, sienten, sufren y tienen voz, ¿no? Y hay una literatura interesante en el mundo de Occidente que compromete a los niños y a los jóvenes con buena literatura. Uno de los desastres ocurridos en los últimos años con el Plan Lector, que a la Prepo lo han querido convertir en una asignatura, es entregarles una papa caliente a los maestros sin capacitar a los maestros en la lectura. Y tenemos 20 años de Plan Lector sin logros. No hemos creado conciencia de la importancia de la lectura. Nuestras autoridades, jamás veo una autoridad con un libro en la mano. Se ha esclavizado la lectura a la escuela. Han crecido las industrias, salvando este año y medio, han crecido las industrias editoriales. Hemos terminado reemplazando el género infantil y juvenil por la industria de la producción de libros infantiles y juveniles. No hemos creado lectores, que es lo más grave. No se ha creado lectores. Lo que se ha creado es un bolsón de clientes. Y ahí hay una responsabilidad, desde luego, de la inteligencia peruana, del mundo académico literario, que no se ha preocupado por formar a nuestros docentes. Es imperdonable que en un pedagógico, en una facultad de educación, no existan cursos de literatura. No solo eso, cursos de lectura, porque no debería restringirse la lectura a la literatura. No solo porque tenemos una rica, copiosa literatura oral, sino que también tenemos un arte tradicional, primitivo, ancestral, que nuestros docentes deberían de aprender a leer. En el mundo rural, donde todavía sobreviven artesanos, nuestros docentes no reconocen en una pieza o en un tejido, en una pieza de cerámica, un retablo ayacuchano, una tabla de sargua, en un mate burilado de cochas. No ven eso como un pretexto de lectura. Que seguimos atrincherados en la lectura como contacto de la vista con el texto escrito. Son visiones obsoletas. En esta pandemia no solo ha colapsado el sistema de salud, también aparecen las lacras, las taras, los complejos,
de cómo nos acercamos a la lectura, a la cultura. Perdóname, he extendido con la primera pregunta, pero son conceptos, preocupaciones que orbitan siempre alrededor de mí cuando se habla de la literatura infantil. Se piensa solo en narrativa, no se piensa en poesía, ni en las trabalenguas, ni en las retahílas, juegos verbales, como si todo eso fuera exclusivo y excluyente de la vanguardia de la literatura para adultos. Hay experimentaciones, hay propuestas. Nuestra literatura, a causa de ese desgano, de esa negligencia, de esa desidia, está atrasado. En el concierto de la literatura, no diré mundial, sino latinoamericana, estamos muy rezagados. Somos muy timoratos para entrar a algunos temas, recelosos, temerosos por experimentar técnicamente. Ahí necesitamos meterle punch y darle un impulso. Sobre todo si consideramos, como considero yo, que los maestros son los primeros agentes de cultura de una sociedad. No solo es una reserva moral y de memoria, sino debería ser una invitación para que nuestros maestros y maestras fortalezcan su autoestima, ¿no? Miren el mundo, porque el mundo se lee, no solo se lee el texto escrito. Estamos rodeados de texto. A partir de lo que usted menciona, ¿no? Sobre, claro, que no se han creado lectores a partir del plan lector, sino una bolsa de clientes, que muchas veces se cumple con este plan lector solamente porque es una directiva del Ministerio de Educación, ¿no? Pero sin importar el contenido, ¿no? Que lean y lean de frente. ¿Cómo podríamos diferenciar o cómo diferenciaría usted su proyecto literario, ¿no? En cuanto a crear literatura infantil y juvenil, de lo que venimos criticando? Una precisión, Brian. No creo que se desatienda el contenido. Nuestras autoridades están más bien muy atentas al contenido. Por ejemplo, novelas que tengan alguna implicancia política, algo que tienda a desacomodar el sistema, que tenga que ver con nuestro pasado. Yo creo que sí hay una tensión vigilante y conservadora, retrógrada incluso, del contenido, de los contenidos, ¿no? Hay una gran preocupación por los contenidos. Si tú presentas una novela, un texto que tenga alguna implicancia política, incomoda al sistema. Tocar temas sobre el pasado sangriento del país produce urticaria al sistema educativo. Sobre violencia, sobre sexo, ¿no? A pesar de que las autoridades y los maestros digan, no hay censura, hay todavía censura, ¿no? Y hay censura incluso que podría llamarnos al escándalo, ¿no? Hay colegios muy privilegiados donde está prohibido, así, terminantemente prohibido que ingresen algunos autores, ¿no? A Saramago, por ejemplo, no ingresa, ¿no? De modo que sí hay una preocupación por el contenido de esa literatura. No creo que haya mucha preocupación por los procedimientos, porque eso de antemano simplemente se rechaza. No es por una preocupación, sino que el propio profesor no tiene muchas herramientas para ingresar en un texto que sea complejo
o de antemano se rechazan los libros de cuentos o los libros álbumes o los libros de poesía porque son géneros que difícilmente maneja un maestro de primaria o de secundaria, ¿no? Prefieren quedarse con las novelas sencillas. Lo que no se ha logrado es el objetivo del plan lector, ¿no? Que aparece en las recomendaciones del ministerio. El objetivo, el propósito es lograr lectores, convertir nuestra sociedad en una sociedad más lectora. Eso no se ha logrado, ¿no? Si se hace un balance objetivo, eso no se ha logrado. Yo hago test al inicio de mis clases en la universidad, chicos que han estado en el colegio hace 1 año y medio, 2, casi ninguno recuerda el plan lector. Por ahí uno que otro libro, ¿no? Y ahora lees, no, ya no, como si la lectura fuese simplemente una ocupación escolar, con nota, y a veces con manipulación de parte de quien conduce el curso de literatura o el plan lector, que se convierte muchas veces en una asignatura que reemplaza al curso de literatura. No concibo la literatura sin libertad. Pero en cuanto al contenido, por ejemplo, sí. hay autores que interesan al plan lector, como por ejemplo Max Palacios, no sé si lo he leído, tiene un librito que se llama, creo que se llama Lima School, si no recuerdo mal, ¿no? Es un libro con mucha alta carga erótica, ¿no? Y tiene bastante carga erótica. Creo que el eje del texto es la sexualidad, ¿no? Si bien se recomienda a autores, a alumnos de 5º año secundaria, ¿no? Que supuestamente son los más maduros, ahí no entra censura, ¿no? O también, por ejemplo, estoy pensando en Javier Arévalo, ¿no? Que también tiene libros bastante con mucha carga erótica también, ¿no? Que también, ¿no? Son libros que no escapan a este punto. Entonces, ahí el contenido como que no se cuida tanto. El colegio no solamente es una infraestructura, ni una laptop, ni un estudiante atornillado a su carpeta. El ambiente es un ambiente escolar. Perdón, la escuela debiera promover un ambiente cultural, donde la lectura no sea sino una manifestación más de la cultura. Claro, ¿no? y no se trata de que la escritura creativa sea solo una práctica obligada 2 días antes de unos Juegos Florales, ¿no? Claro, cierto. Es una de las tantas engañifas y patrañas de nuestro sistema. Juegos Florales, porque vienen las primaveras, y a todos obligados a escribir un cuento. No puedes. O sea, seguimos engordando la hipocresía del mundo adulto, ¿no? Si vas a promover la escritura creativa, hazlo durante todo el año y que los profesores hablen de eso, como la vida deportiva, como la vida deportiva es como es parte de la cultura también, ¿no? Un profesor de educación física tiene que ser un atleta o no un atleta en el sentido altamente competitivo, ¿no? Tiene que ser un profesor que tenga una vida deportiva, que tenga conocimientos básicos de medicina deportiva, de nutrición. Tú sabes, Brian, que la vida cultural es un estilo de vida, ¿no? El buen maestro hace de su vida un estilo de vida. Y eso tiene que transmitirse. Pero bueno, y eso es lo que usted creo que lo ejemplifica con su obra, pues, ¿no? Porque usted no solamente hace narrativa o poesía, sino que también hace ensayos o libros que están dirigidos a docentes, precisamente para capacitarlos, ¿no? Lo que usted venía proponiendo, para capacitarlos como lectores o como espectadores, ¿no? Porque también creo que usted es un aficionado al cine, ¿no? De literatura infantil y juvenil.
Y en este punto quería preguntarle por sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este proyecto que usted, no sé si lo pensó como saga, ¿no? Pero gira en torno del personaje Sol. Sol es un personaje recurrente ya en 5 novelas, pues, ¿no? Las estaciones del Sol, Sol en la escuela, Sol tan lejos, Sol en su piel y Clave de Sol. Eh, Mi pregunta vendría hacia ese punto, ¿no? ¿Usted pensó una saga de Sol? ¿Cuál fue, cómo nació Sol? Bueno, y a partir de lo que me responda van a ser más preguntas seguro. La primera parte de tu pregunta, Brian, que no la has planteado como un interrogante, sino como una afirmación, permíteme corroborar. Sí, los últimos 15 o 20 años mis ensayos están dirigidos al magisterio, ¿no? Son varios libros, y libros voluminosos, y libros que deberían haber incitado un poquito al debate. El último libro que he publicado es sobre cine y educación, y es un libro voluminoso, ¿no? Porque también el cine tiene las puertas cerradas en la escuela. Ya es un arte que ha cumplido más de un siglo de existencia y que además es un arte que conjuga otras artes y que nunca se habla del cine en el cole. Habida cuenta de la cantidad de películas que consumen los chicos, como no se habla de música. El año pasado ha cumplido Chabuca Granda, gran compositora e intérprete, 100 años de nacida, y yo no sé si en alguna escuela le han hecho homenajes. Lo merece, ¿no? La música y el cine es lo que más consumen nuestros jóvenes, y sin embargo la escuela les ha cerrado las puertas. Respecto a la pregunta de Sol, no lo pensé como una saga, nació como un libro de relatos. El primer libro de Sol estaba inspirado, como algunos de mis libros están inspirados en algunas personas muy queridas de mi entorno muy cercano. Mi hija, que era muy vivaz, una lideresa en el grupo de la escuela. Me interesó escribir algunos cuentos para ella, unos relatos. Inicialmente fueron 3, luego sumé un cuarto y un quinto, o 4, solo 4, sí. Y se podría leer como una novela, porque, digamos, es casi un año en la vida de una criatura de 4 o 5 años, llamada Sol, que acaba de perder a sus padres, y cada uno de los relatos está inscrito en una estación del año, ¿no? Como ocurre con algunos personajes que te reclaman continuar viviendo, fue motivo para escribir una novela donde Sol se situaba al final de la primaria como personaje, con Sol en la escuela. Probablemente en Sol en la escuela sí nace en mí la idea de seguir escribiendo, ¿no? 1 o 2 novelas más situadas en la secundaria. Hasta ahí llegaba, digamos, el horizonte que tenía con Sol. No tenía previsto que iba a escribir una novela donde Sol estuviera fuera de la escuela. El Sol, la génesis de Sol es a partir de un personaje real, ¿no? Bueno, en este caso inspirado de un personaje real, pero su existencia, ¿no? Su continuar viviendo ya fue un imperativo que el mismo personaje obligó al autor, ¿cierto? Pero esto no corresponde a un proyecto propio, o sea, nunca hubo una intención de hacer una saga. Por ejemplo, ya de repente con la segunda novela dijo, no, esto me puede servir, porque recuerdo que en la primera novela aparece... Como te digo, a partir de Sol en la escuela es cuando recién vislumbro la posibilidad de hacer una saga, pero con un personaje solo situado en la escuela. A mí me interesaba mucho el mundo de la escuela. Entonces dije, bueno,
al final de escribir Sol en la escuela, que es al final de la primaria, dije, bueno, tengo una niña Sol en inicial, en educación inicial, luego al final de la primaria, y sí, me apeteció, me interesó hacer Sol a mitad de la secundaria y Sol al final de la secundaria, que es cuando más encrucijada se presenta a un adolescente, ¿no? Porque hay que escoges a los amigos que te van a durar después del colegio, escoges novios, novias y una profesión. Hasta ahí llegó mi horizonte, como te digo, con Sol. Claro, y aparte... Que se convirtieron luego... Sí, le escucho. Que se convirtieron luego Sol en su piel, que es el llamado imperioso del erotismo, digamos, entre la pubertad y adolescencia. Y luego las angustias, las congojas, las frustraciones, las peleas con los padres, en plena adolescencia cuando tienes que escoger tu profesión, con Clave de Sol. Claro, precisamente recordemos centrarnos en Clave de Sol. Hay dos historias, ¿no? Es la historia del Che, ¿no? Y la historia de Sol. Sin embargo, en una lectura personal, me parece que pareciera que es el Che quien está dibujando, describiendo, ¿no? O narrando la vida de Sol, ¿no? Porque todo inicia como si fuera una gran película, ¿no? Hay una pequeña introducción, el pequeño pontífice, recuerdo que se levanta. El clave de Sol. Clave de Sol. El clave de Sol. ¿No? El pequeño pontífice se levanta, ¿no? Con sus papás que están proyectando la película. Y empieza la historia, ¿no? Siempre está la sensación y ahora la protagonista está, ¿no? En esta escena la protagonista mira a la calle. Es como si el Che creara a Sol o contara su vida, ¿no? Fuera esa cámara que está ahí. Otra cosa que me llama la atención es cómo problematiza los grandes mitos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, el mito del amor, ¿no? Sol tiene una posición del amor bastante romántica, ¿no? El amor eterno. Sin embargo, es el abuelo el que le baja los pies. La pregunta vendría por este lado, ¿no? ¿Considera necesario esta ruptura de los mitos adolescentes, mitos románticos, en esta etapa, o es algo que debería venir después, ¿no? Por ejemplo, me parece que Sol de Sol tan lejos es una Sol distinta a Sol de Clave de Sol. No sé si es una Sol distinta, yo diría que es una Sol que evoluciona. Ya, sí. Como es natural, ¿no? Uh-huh. Y como es recomendable, ¿no? Ya no es la distancia. Solo al vivir con los abuelos, no solamente establece al comienzo un vínculo sumamente amoroso con los abuelos que han reemplazado a los padres, pero los abuelos encarnan una generación anterior a la de los padres. Claro. Entonces la distancia generacional es mucho mayor y en consecuencia la controversia también es probable que sea más aguda, ¿no? Son dos épocas ya casi polarizadas. Me interesaba explotar eso, ¿no? De qué manera esta niña iba a hacer ese tránsito del afecto incondicional de niña a los abuelos a un adolescente que tiene que enfrentar a lo que tú llamas mitos, yo diría episodios, peripecias propias de la adolescencia frente a los abuelos, ¿no? Cuando con los padres a veces quedan algunas hilachas de complicidad, es muy difícil con los abuelos, ¿no? Porque son 30, 40, a veces 50 años de diferencia con los abuelos, ¿no? Mucho más difícil conciliar. Por lo tanto, estos episodios de la adolescencia resultan más peliagudos, más agudos,
más difíciles de sortear, ¿no? Eso me interesaba confrontar. Y como toda literatura de formación, de aprendizaje, no son sino tener conciencia de las pruebas de la vida. Empiezas a toparte con la vida más o menos como es, ¿no? Llena de desafíos, ¿no? Y a pesar de que muestras un caparazón invulnerable entre tus pares, ¿no? Y a los adultos, sabes en soledad que eres frágil, que estás caminando al filo de un abismo. No hay adolescente que se sienta en el interior seguro. Hay una psicoanalista Dolto. No es Catherine, porque Catherine es la hija, es la madre Catherine Dolto, que habla del síndrome de la langosta, ¿no? Un tipo de langosta que tiene que mudar de piel y se queda durante un tiempo sin ese cascarón que lo cubre y expuesto a la intemperie, ¿no? Ese periodo en el que uno está tan vulnerable, ella lo compara con la adolescencia, ¿no? Y yo creo eso, que el adolescente está en su época más difícil de decisiones, en que todo se resuelve entre un sí y un no. Parejas, trabajo, relación con los padres, ¿no? Continuas rupturas, fes, promesas incumplidas, propias y ajenas. Una época muy convulsa, donde encima de todo lo que tienes que resolver hacia afuera, se está produciendo toda una transformación interna en tu cuerpo. Eso genera mucha angustia, ¿no? Y necesitas siempre soporte. Todos necesitamos seguridades. Por eso aparecen figuras de transferencia. A veces el novio, la novia, algún maestro, ¿no? Yo he apelado también a esos recursos, ¿no? Más que mito, yo diría que son episodios y pruebas de la adolescencia en las que Sol las ha pasado como tiene que pasarlas, con dificultades, pero por otro lado ha tenido algunos soportes, ¿no? Algunos soportes controversiales, como el propio Che, que proviene probablemente de un sector social parecido, pero con una formación cultural distinta. El conocimiento de algunos maestros, maestras, ¿no? No con una voz doctoral, moralista, sino como ejemplos de vida, ¿no? Somos no solo lo que somos, sino también lo que queremos ser. Somos una vibración permanente de lo que queremos ser. Eso es muy cierto, ¿no? Pero también, recordando a Zizek, ¿no? También somos lo que dicen de nosotros, ¿no? Y eso se puede ver también en Sol, ¿no? Desde luego, nunca sabremos, pero en la literatura el punto de vista va revelando también cómo es un personaje, ¿no? Claro, es cierto. En la literatura siempre se presenta, aunque sea muy sutil, un contrapunto entre la voz del narrador y la voz de los propios personajes, gracias a los diálogos, ¿no? Aunque los diálogos tienden a complementar la voz del narrador, a veces es un complemento que va tejiendo un contrapunto, ¿no? Sol en su piel es un narrador distinto al de Clave de Sol. Claro. Efectivamente, ahí se ha filtrado también mi cinefilia, ¿no? Que se le ha trasladado al Che. Él mira a Sol en gran medida como si fuera un personaje de una novela que está filmando. Por eso es que está contado como si fuera el rodaje de una película.
apelando incluso a la nomenclatura y a las categorías del cine, ¿no? Los primeros planos, los close-up, los paneos, los picados, los contrapicados, los cortes, las ediciones. Él está editando una película en su cabeza, donde Sol es su personaje, a la que ama además, ¿no? Y que eso coincide con muchísimos casos de filmación, ¿no? Godard se enamoró de una actriz adolescente cuando ya él era un hombre mayor, ¿no? Es decir, el rodaje de una película puede parecerse mucho a una terapia donde se establecen esas transferencias que terminan siendo tan equívocos a veces y se confunden con el enamoramiento. El Che está enamorado de Sol, eso no hay duda, pero la convierte en un personaje de su novela o de su novela mental. Película, ¿no? Claro. Sí, eso claro. Entonces, por ese lado, la construcción de Sol, entonces está muy sesgada por la mirada amorosa que tiene Che, ¿no? Claro, y como usted dice, ¿no? En la segunda parte, bueno, claro, en la siguiente novela, que sería Sol tan lejos, es un narrador un poco más objetivo, más alejado de los hechos, ¿no? Por eso es tan duro con el Che. Claro, ahí el Che es tan lejos. Es el inmaduro, ¿no? Porque es el que termina con Sol precisamente porque lo ve como un rapero, pues, ¿no? Entonces, ahí, claro, eso es Pero ahí, ya que estamos en el tránsito, ahí a mí me parece importante, creo que para usted también, que usted contextualiza las historias, ¿no? Por ejemplo, hay un contexto muy clave en Sol que es la marcha a los Cuatro Suyos, ¿no? Justamente con esta marcha es la que termina la novela, ¿no? Y en la segunda novela, En Sol tan lejos, el contexto viene a ser la creación de la Comisión de Reconciliación, ¿no? Por Martín Paniagua. ¿Qué importancia tiene entonces la historia oficial, la historia real, ¿no? Dentro de las novelas de Jorge Eslava? La historia oficial nos muestra siempre la epidermis de los hechos. Y es labor de un científico social, de un escritor, de un artista, calar en esa epidermis, ¿no? Porque siempre hay una historia subterránea, más verdadera, más auténtica. Yo no entiendo la escritura, no entiendo el trabajo creativo, no entiendo el trabajo cultural, si no tiene ese espíritu de estilete en el que cortamos la piel para ver el interior. Dicho de otro modo, la historia oficial no está sino para despellejarla y descubrir qué lleva adentro. Sol va a iniciar un proceso de aprendizaje personal, arriesgado, que va a descolocarla en muchos sentidos. Para empezar, su relación con el Che, ¿no? Su paso por el mundo, la relación con los abuelos, su relación con el país, su conocimiento del interior del país, ¿no? Yo he hecho una novela con un propósito de que tenga varios estratos, ¿no? Y no sea un adolescente indemne, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Entonces, se podría decir que la historia real es la base, o sea, la historia real, los hechos históricos son las bases de las novelas que usted escribe, o son una excusa para No siempre, no siempre. Son mis grandes preocupaciones. No, excusa no. Son mis grandes motivaciones, son mis grandes preocupaciones. Y tengo preocupaciones muy claras como las tienen muchas personas. Tengo preocupaciones muy claras y tengo sobre todo grandes interrogantes alrededor de esas preocupaciones, ¿no? A mí me inquieta mucho, me inquietaba entonces lo de las desapariciones forzadas, como también las esterilizaciones en otra novela que he escrito que es Valle Esperanza, ¿no?
me interesaba auscultar, porque el país es un organismo vivo, agónico, en el Perú permanentemente agónico, ¿no? Y quiero saber si el diagnóstico oficial es verdadero, y por lo general me topo que no es verdadero el diagnóstico oficial, ¿no? Es como las cifras del MINSA frente a las cifras del SINADEF, ¿no? No cuadran. Es así, no cuadran, ¿no? Ahora, desde hace un par de años me interesa mucho la trata de personas, la prostitución infantil en algunos campamentos mineros ilegales. Ese era mi proyecto del año pasado, que ni siquiera lo he empezado por esta situación, pero para hacer un trabajo responsable tengo que ir al lugar. Y eso es algo que me indigna, me inquieta, me preocupa. También me está empezando a interesar mucho cierto periodismo que se hace ahora en el país, ¿no? Que no sé si es más conveniente escribir algo o salir de mi casa y darle una paliza a algunos periodistas irresponsables, ¿no? Y no lo digo en broma, lo digo muy en serio, ¿no? Pero creo que la paliza es lo más adecuado, una paliza verbal al menos, ¿no? Porque si bien tienen No talento, cala, no cala la paliza verbal, no cala, porque por lo general son picos de oro y son muy, muy hábiles y tienen todo un manejo mediático. Una buena katana, ¿no? wow, hasta es exboxeador, ahora que recuerdo, pues, ¿no? Poner en práctica el boxeador, entonces. Como para ir cerrando, ya, porque también ya no quiero quitar mucho tiempo, para cerrar el tema de Sol, ¿se viene algo se viene algo más de Sol? O no sé, ahora que ha mencionado sobre el periodismo, ¿no? Sería de repente pertinente una novela que hable sobre ello, ¿no? Porque recordemos que Sol es fotógrafa, ¿no? Donde nos quedamos sobre la fotógrafa. Ella descubre lo real al ver las exhumaciones de los cuerpos, pues, ¿no? Del descubrimiento de las fosas comunes. De repente viste viene algo más de ella más adelante. Mira, Brian, reitero mi gratitud por esta conversación y duplico mi gratitud porque me has dado una buena idea. No lo había pensado. Yo pensaba que con Sol tan lejos ponía punto final a la saga, pero no has hecho más que mencionar lo del periodismo y Sol. Podría ser, porque yo mismo tengo una experiencia muy jovencito. Yo ingresé a trabajar en un periódico a los 17, 18 años y permanecí 4 años. No como periodista, no como redactor, tenía un oficio menor. En una época muy politizada, con luchas sindicales muy fuertes, yo trabajaba como arte finalista en la prensa. Y mi oficina, que la compartíamos 4 o 5 personas, colindaba con la oficina de corrección y a su vez con talleres de linotipia e impresión. Estábamos muy cerca con todos los trabajadores, los obreros de la empresa. Siempre he pensado que es una época muy valiosa en mi vida, esos 4 años. Aprendí mucho. Aprendí a tomar fotos con Willy Reto, que fue muy amigo mío, que hoy es un héroe del reportaje gráfico. Estuvo en Shurahai. Creo que alguna vez con seguridad le he hecho un homenaje en alguna novela, pero no recuerdo en ese momento cuál. Tengo un lindo recuerdo con Willy. Él vivía muy cerca de San Marcos
y a la salida de mi clase, 10 de la noche, por ahí, lo visitaba y nos metíamos en su cuarto oscuro para revelar fotos. Sí, podría ser una muy buena ocasión para continuar con Sol. Ahora tengo 2 proyectos, uno sobre prostitución y el otro sobre justamente un pasaje, un hecho histórico del país, o hasta 3 proyectos. Me interesa mucho Daniel Carrión. Daniel Carrión es un personaje que me interesa, siempre me interesó. Yo de niño viví en Magdalena, en una calle llamada Daniel Alcides Carrión. De modo que muy precozmente conocí, gracias a mi padre, que nos hablaba de Daniel Carrión, y teníamos un librito de Daniel Carrión. Sí, proyectos tengo. Falta vida, tiempo. Tiempo siempre hay, la vida es prestada. Uh-huh. Bueno, sí. Bueno, entonces, y eso, porque también me comentó que está haciendo un proyecto hizo uno sobre Micaela Bastidas, ahora viene sobre Carrión. ¿Esto corresponde de repente? Ya salió publicado. Lo de Micaela ya salió publicado. Se titula Tiembla la Tierra. Tiembla la Tierra. ¿No? Tiembla la Tierra. Pero, y es un propósito de poner en su lugar a Micaela al mismo nivel que Túpac Amaru. La importancia de Micaela fue crucial. Era más demente, mejor organizada y tenía las cosas más claras de la revolución que Túpac Amaru. Eso puede sonar para algunos como muy rompedor, pero es así, ¿no? Hay una documentación abundante, mucha información de la época. Lo de Daniel Carrión es todavía un proyecto. Estoy bien documentado. ¿Se corresponde con esta fecha del centenario? O sea, ¿es por alguna revisión histórica? Aparte de eso, sí, es un proyecto que responde a eso. Responde a eso sin alejarse, por supuesto, de mis preocupaciones, ¿no? De mis intereses. No es que esté subordinando nada. Coincide con mis preocupaciones y con esta época que ha puesto sobre el tapete al país, ¿no? Personajes importantes, próceres, héroes. Entonces acá también se puede ver la importancia de la historia, pues no como excusa, sino como motivación, ¿no? Acá creo que es más claro que al menos en Sol es este contextualizador, ¿no? Pero acá ya es una motivación. Jorge, no se disculpa que lo tutee, ¿no? Pero bueno, la amistad tal vez, ¿no? La confianza que usted me ha permitido. Claro. La verdad es que, como le digo, ¿no? Esta entrevista responde a una investigación que estoy haciendo, ¿no? Sobre su obra, sobre sus novelas. La verdad que me ha aclarado muchos puntos, ¿no? Me ha aclarado muchos puntos, muchas dudas, me ha confirmado algunas dudas que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, el investigador a veces cae en la sobreinterpretación, pues, ¿no? Que de repente yo tenía esa duda, ¿no? ¿Será solo un producto de la imaginación del Che? ¿No? Yo sé que es real, pero la historia la contrae el Che, y creo que ya esta parte me la dilucidó. Y creo que quedan muchas otras preguntas, ¿no? Bueno, que tal vez en un futuro, si la pandemia lo permite, ¿no? Se la podría hacer, ¿no? Una entrevista o de repente una visita, ¿no? Si usted de paso para presentarla a mi familia, pues, ¿no? Quisiera una última pregunta. Esto es porque también no soy el único que investiga sobre su obra, sino que también hay unos compañeros que hablan sobre, en este caso, cuentos horribles, ¿no? He leído cuentos horribles y me parecen geniales. Hay un concepto que cuando leo estos tipos de cuentos se me viene a la mente, ¿no? El concepto del mundo al revés. Es un concepto carnavalesco, ¿no? De Baghtiniano, de alterar el orden, pues, ¿no? Pero creo que es un concepto que está muy presente en su obra, ¿no? Porque lo normal es que el padre cuide al hijo, ¿no? Pero en muchas novelas suyas el hijo es el que cuida al padre.
o de repente es los restos tradicionales nos dicen que el padre es el sustento de la casa. En muchas novelas es contrario, ¿no? El padre es sustentado por la madre, pues, ¿no? ¿A qué responde este mundo al revés? ¿No? Ese tópico que se puede ver mucho en sus obras. Tal vez una vocación, primero una vocación de decir la verdad, porque es más o menos como vivo. No es que yo sea mantenido, mucho menos, pero tú has venido a mi casa varias veces y sabes que acá los órdenes están bastante trastocados, ¿no? Yo tuve un padre que tenía todo bajo llave. Yo no tengo ni una sola llave, o tengo con la justa la llave de la puerta de la casa, que la olvido a menudo. Mi padre tenía un auto que solo él conducía, mi madre no sabía conducir. Yo no sé conducir, mi esposa es la que tiene un auto. Yo no entro a bancos ni hago ningún trabajo administrativo, lo hace mi esposa. Incluso mis contratos de edición los firma mi esposa. No. Ella lleva alguna tarjeta de crédito, o sea, esto puede parecer tonto, pero mis hijos han crecido teniendo una imagen de papá extraña, ¿no? No quiere decir que sea un comechado o un tipo impráctico, al contrario, soy casi un peón en la casa, ¿no? Pero me he ocupado de otras labores, tratando de desplumar un poco esta imagen machista, ¿no? Porque he tenido ese ejemplo en mi casa. Probablemente esa sea la primera puntada, ¿no? En mis obras de ficción, ¿no? Descomponer un poquito la sociedad. Si hay hechos que causan terror, burlarme de eso, ¿no? Si hay una imagen del profesor infalible, mejor motivo para hacer una parodia de eso, ¿no? Los profesores se equivocan, ahora que no lo quieran reconocer, allá ellos, como diría Vallejo, ¿no? Allá ellos, ¿no? El papá como pater familis, ¿no? Figura central, ¿no? Está como disminuido, protegido por el hijo, por el nieto, o al nivel del hijo, con pinches de los hijos y los nietos, ¿no? Si el abuelo tiene que ser una figura solemne, patriarcal, no. Los abuelos que hay en mis historias son unos personajes entre cascarrabias y payasescos, ¿no? Sí, me interesa mucho esta vocación poderosa de transgredir, ¿no? Creo que he hecho de eso un recurso de mi espíritu, de mis escrituras. Justamente ahora que menciona, ¿no? Eso de poner el mismo lugar al padre y al hijo, se puede ver claramente en Templado, ¿no? En Templado, Diego y el padre están pues templados, ¿no? De la misma mujer, ¿no? Y compitiendo. ¿no? Sí, entonces sí, es muy llamativo. Y creo que hay otros puntos en el aire, como por ejemplo su afición por la piratería, ¿no? Por el mar, ¿no? Claro. Es un anillo de una calavera, ¿no? Sí, el símbolo pirata. Pirata, ¿no? O también el paisaje marino, ¿no? Que es bueno, al menos en clave de sol es un poco más notorio, ¿no? Todo ello, pues creo que esto ya cerraría para otra entrevista, para otra ocasión, ¿no? Cuando me surjan más dudas de repente. Encantado. Jorge, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este espacio, por abrirme las puertas. Gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto.